decía lo que quedó en el tintero, y Néstor por ahí se aburra un poco porque en realidad a mí me encantan las periodizaciones, soy profesor del profesorado y justamente explico teoría de la historia. Entonces, el tiempo, también lo dije en la radio, el tema para cuando me jubile, dedicarme a ver qué puedo aportar. En realidad, cuando uno escribe historia, intenta hacer una aportación así de chiquitita a la urdiembre que vamos construyendo entre todos los historiadores. Y la historia argentina tiene un problema importante, la que nos enseñaban en el colegio, tiene una mirada elegida por algunos que lograban destrabar, como dice la frase que leí por allá de Rodolfo Walsh, y que haya que empezar cada vez de nuevo a construir el país que uno desearía, digamos, ¿no? Entonces, creemos que intentamos, Guillermo decía honestidad, yo igual voy a decir objetividad, porque cuando uno hace un trabajo científico, más allá de que lo hagamos en un lenguaje, con el mismo lenguaje que damos en las clases, que debe ser más comprensible, y no con el lenguaje tan académico, cuando uno hace un trabajo científico de investigación, intenta develar, correr revelos, y eso es lo que ponemos, y esa es la objetividad del historiador. Por supuesto que uno tiene una posición, lee determinadas fuentes que quizás un historiador de otra concepción no leería, y eso está. También lo reconozco, pero yo lo llamaría igual honestidad y objetividad por la forma en que trabajamos. Pero decía que me gusta porque, bueno, hasta hubo un debate en el grupo con respecto a cómo hacer esta periodización, porque es difícil. Es difícil porque podría haber sido 55-73, podría haber sido 58-73, 58-76, o sea, podría haber sido muchas formas de llamar a esta década, y la llamo década tomándome el permiso, porque en realidad es una década larga, donde pasan muchas cosas que tienen que ver consigo mismo, entre ellas, y entonces la puedo llamar década aunque no sean 10 años, estamos tomando 21 años, y igual la podemos llamar década, así como un historiador inglés llamado Howard, no sé si alguien lo ha leído alguna vez, llama siglo largo al siglo XIX, lo toma por 125 años, y corto al 20, que lo toma nada más que por 75 años, del 14, que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial, a la caída del muro de Berlín en el 89. Nosotros tomamos una década larga, de 21 años, y ahí había muchos temas que me interesan. Me he autoconvertido, o me han convertido, decía Guillermo, en especialista en educación. Estoy en ejercicio, pero ya no me jubilé, y hay muchos temas que me preocupan en el presente, lo cual me ha volcado a escribir en la colección y hablar en la radio sobre educación. Por lo que no se dice, por lo que no dicen los libros, porque es muy difícil cuando en ciertos distritos se sacan horas de historia, justamente en los cursos superiores, en los que uno entiende que el estudiante o la estudiante tiene una edad más acorde para razonar la historia, que es lo que uno importa, no que piensen como uno, sino que comprendan y tengan un espíritu crítico y un pensamiento crítico fundamentalmente. Entonces, bueno, esto hizo que en el programa, en los libros, no en todos, escribí sobre pedagogía, pero hay que tomar la parte educativa. Pero me quedó en el tintero. Ahora parece un poquitito más sonado, pero ¿de dónde viene el sistema represivo? Todos creemos que en Norteamérica es prima facie, y no. En realidad lo que prepararon los militares argentinos en la Escuela Superior de Guerra fueron las visitas de militares franceses que sufrieron al Vietcong, porque Vietnam era una colonia francesa, y aplicaron esos métodos de tortura en Argelia y vinieron a explicarlos a Argentina. Y mucha, hasta de la terminología y del lenguaje, es mucho más vinculable con lo francés que con la terminología norteamericana. No digo que norteamericano no tuvo nada que ver, simplemente, bueno, no podíamos tratar todos los temas. Y eso me quedó en el tintero. También me fascina el rock and roll y el movimiento hippie. Por supuesto que tiene que ver con otra cosa mucho más internacional y no tan nacional, con lo cual, pero eso coincide inclusive con la aparición de los jóvenes en la historia. Esto tengo que terminar de demostrarlo, que es muy largo de explicar en esta reunión. Algo también dije en la radio, no sé si Néstor llegó a escucharlo, pero en realidad, a través del pasado, no había concepto de niñez
adolescencia ni de juventud. En un momento se pasaba de ser chiquito a ser adulto. A los 15 años se casaban las mujeres en Grecia y los hombres iban al ejército hasta los 30. El chico, hijo de un campesino medieval, iba con su padre a los 8 años, no al colegio, iba a picanear al buey para que tirara de arado. Y la chica iba con la madre a recoger los huevos, aprendía a tejer desde los 6 años, más o menos, calculamos. O por lo menos lo que dice Jane Powell en El campesino bodo, libro de la Edad Media. Y así podríamos seguir contando que recién en los 60, yo lo llamo los 60, al periodo, fue cuando los jóvenes pidieron su lugar y dijeron: basta de los adultos, inclinarnos a hacer la carne de cañón del proyecto de ellos y de las guerras de ellos. Bueno, no se pudo entrar también en el libro porque eran demasiados temas. Y entonces terminé eligiendo el tema educativo. Pero como decía Alberto con respecto a la economía, no hablo de la despenalización, sí del Estado corriéndose de sus funciones. El Estado corrido de la educación superior, habilitando a que surgieran por primera vez las universidades privadas. No lo pudo hacer la Libertadora, eso es lo insólito. Lo intentó Teodoro Magnini y no pudo hacerlo. El artículo 28 dentro de la ley no pudo instalarse, porque la diferencia era, y lo digo en el principio del texto, que si estudiabas en una universidad privada y por eso no funcionaba, una intencionalidad de la UCA en la década del 10 al 20 de funcionar, tenías que ir a la universidad estatal. Tu título lo tenías, pero no tenías habilitación para trabajar de abogado, de contador, de ingeniero, de médico, hasta que no dabas esa certificación que te daba la universidad estatal. Entonces el Estado empieza a ceder funciones. Y entonces tengo que hablar de la Iglesia, porque fue la que más insistió. Como toda institución vertical, uno piensa que la Iglesia es homogénea y monolítica. No es así. Tampoco el ejército. Por supuesto hay momentos en que funciona así, y hay una primacía. Bueno, ahí también veíamos a un teniente como el ejército elogiar una casa de memoria, porque no todos los militares piensan de la misma manera. Bueno, esto mismo pasa con la Iglesia. Les di un dato que no puedo poner en el libro porque no soy periodista y no puedo citar fuentes responder fuentes si no tengo algún tipo de material para sustentarla. Pero la curia no está de acuerdo con la UCA, por ejemplo. No hay un acuerdo, pero Monseñor de Lisi tenía relaciones con Frondizi y presionó, estuve en el archivo personal de Frondizi, donde vi las cartas de Lisi y las respuestas de Frondizi a cumplimentar esto que fue llamado en su momento la lucha laica o libre. Y sí tomo, me gustaría tener un pizarrón, me falta el pizarrón, lo que es la lucha del campo, que también citó de alguna manera Alberto. Esa es una teoría que pone un sociólogo francés, Bourdieu, en la que podemos dibujar un óvalo, donde arriba están las clases dominantes, en ese campo, no estoy hablando de toda la sociedad, en este caso en el campo educativo. Luego vienen las clases intermedias que imitan superior y las clases menos favorecidas que imitan a las dos clases. Esto es lo que explica muy brevemente y muy simplificado Bourdieu. Y afuera están los profetas que cascotean el campo. ¿Por qué? Para entrar en el campo. Esto es lo que de alguna manera hizo un sector de la Iglesia para tomar una parte del campo de educación superior. Está un poquito más claro explicado en el libro, un poco más largo y profundizado. Pero lo que a mí me preocupa, es que tampoco lo pongo en el libro así como definición, pero sí lo puedo decir en esta reunión, es que para mí empieza el deterioro de la educación. Y no estoy hablando de lo académico necesariamente, hay algunas universidades privadas que realmente dejan mucho que desear. Esto es educación superior, y hay universidades realmente que, comparado con lo que es estudiar en nuestra universidad estatal, la cantidad de estudios que tienen los chicos, esto es de esta época misma, no es que ahora. La calidad educativa es muy baja comparada con la calidad educativa de las casas estatales. Así que ahí para mí empieza la debate de una manera de educación. Hoy la educación tiene algunas cosas muy interesantes a partir de la ley de 2006, la ley de educación nacional. Como
ejemplo, la inclusión, lo cual me parece no un paso atrás, sino un paso adelante gigante. Ahora, cuando en esta semana el conductor del programa, Néstor Cendra, me provoca con un tuit y me dice que la ministra de Educación de la ciudad dice que la educación tiene que tender a preparar a los chicos para el mercado laboral, no hay pensamiento pídico prepararse para el mercado laboral. Yo doy una ciencia social. Cuando los nuevos programas sacan horas de historia en los cursos superiores, porque en realidad historia de quinto año en los nacionales, que eran 3 horas, podrían decirme que son 2, pero en realidad es historia orientada hacia la especialidad, entre comillas, que están haciendo los chicos, y por ejemplo, en el bachillerato en turismo se da historia institucional, y algunos profesores se dedican nada más que a dar listas de presidentes,